Leyendo nuevamente la porción de la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Amén. Vamos con nuestra segunda clase, gloria a Dios, de discipulado y liderazgo. Amén. Quedamos el sábado pasado. ¿Cuál fue el último punto que miramos? Que dijimos que íbamos a empezar. Número 4. Tiene un corazón servicial. Amén. Tiene un corazón servicial. Cuando estamos hablando de discípulos, que hemos venido tocando este tema, amén. Y estamos mirando algunas cualidades o características, amén, que debe tener cada discípulo de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cada uno de nosotros, amén, debemos procurar, amén, colocar de nuestra parte para poder tener estas características, amén, que nos ayuda cada día a ser mejores cristianos y mejores discípulos. Ya sabemos la definición de discípulo, amén. Tiene un corazón servicial. Nuestro Señor Jesucristo le recordó a los discípulos, amén, que en el mundo el hombre no tiene este corazón servicial, sino que quiere ejercer una autoridad, amén, sobre otros. Por eso el Señor dijo: mas el de vosotros no será así. Pues cualquiera que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Y cualquiera que quiera ser principal será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Mateo 20, 26 al 28. Vemos aquí, amén, que el Señor eleva en una importancia el servicio, una aptitud servicial. El Señor reconoce que en el mundo secular, que fuera de la iglesia, amén, la persona que goza de autoridad, que goza de prestigio, no tiene la concepción de servir, sino por el contrario, que le sirva. Y es ahí cuando muchas personas, cuando vienen a los pies de Cristo, aceptan llevar la carga del Evangelio, aceptan ser discípulos de Jesús, se encuentra con esta realidad, amén, que choca inmediatamente con lo que ya saben, como piensan. Amén. Por eso, tener un corazón servicial, qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose forma corporal humana. Amén. Por rescate de cada uno de nosotros. Y usted ve a nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 13, cómo Él empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Amén. Eso es una aptitud real de servicio. Tanto que cuando se le acercan al discípulo Pedro, le dice: no, Señor, yo no voy a dejarme lavar los pies por usted. Porque aún Pedro tenía la concepción, amén, de que el superior no podía, por así decirlo, rebajarse a servirle a otros inferiores. Es una condición mundana, no sabría cómo explicarle, natural de la humanidad, por así decirlo. Amén. Pero el Señor Jesús trató de enseñarle a sus discípulos la verdadera, amén, aptitud de servicio. A pesar de que
nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, que habitó en medio de nosotros, tuvo una actitud correcta servicial, no solo en venir de allá de la gloria, amén, y hacerse pasar tomando forma corporal humana para redimirnos a nosotros, sino que a través de su ejemplo, amén, se postró y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando el discípulo y posterior apóstol Pedro se rehusó a que el Señor tuviera esa actitud servicial con él, entonces el Señor le dijo, pues no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo, no, báñeme todo. Amén. De la cabeza hasta los pies. Y el Señor le dijo, no. Porque aquí que vemos dos cosas. Hay personas que no logran entender que cuando una persona está en un liderazgo, bien sea líder, pastor, en un tema de liderazgo frente a la comunidad cristiana, algunas personas piensan que esa persona no puede servir en otras áreas más sencillas. Le cuesta trabajo poder visualizar eso. Amén. Pero también vemos que hay personas que como saben que ese líder debe tener una actitud servicial, entonces no solamente lávame los pies, sino que báñeme, láveme todo. Y es donde se viene una mala intención de aprovechar que el líder debe ser servicial para abusar de él. Amén. No, como es el líder, entonces tiene que solucionar mis problemas de tal índole. Como es el líder, él tendrá que mirar cómo le hace sobre esto, sobre lo otro, para favorecerme a mí, para favorecer a un familiar, etc. Entonces existen dos condiciones en un corazón servicial. El líder y el discípulo debe tener ese corazón servicial hacia otros. Pero los que reciben esa actitud de servicio también deben entender que no se pueden aprovechar. Amén. De que como debe ser servicial, entonces que me cargue también mi carga. Que mira a ver cómo me ayuda a mí también. Porque como es servicial, es la misma actitud que tomó Pedro cuando le dijo, no, Señor, si así es la cosa, no solamente los pies, sígame sirviendo, lávame, báñeme. Amén. Por eso tenemos que tener muy claro que el servir, amén, es una bendición y es un privilegio. Amén. Y el discípulo lo debe tener muy claro, tener un corazón servicial. ¿Qué quiere decir esto? Que le sirve a otros, no que se sirve a sí mismo. Gloria a Dios. Un corazón servicial, cuando se hace con el corazón, no es pensando en una mejor posición o para alcanzar una mejor posición. Un corazón servicial, amén, se hace no por reconocimientos humanos. Amén. Yo voy a servir en un área de la iglesia para que me reconozcan, para que me feliciten. Amén. Para que me diga, oye, qué bonito, qué bueno que hace esto, qué bueno que usted está haciendo esto, que está haciendo lo otro. El discípulo que tiene un corazón servicial no está esperando un reconocimiento. No está esperando que le paguen, que le recompensen. Eso. Amén. Porque sabe, cuando alguien lo hace de corazón, que la recompensa viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que lo que está haciendo sabe que Dios es el que recompensa. Dios es, amén, el que da esos reconocimientos en el tiempo de Él, conforme a su bondad, conforme a su misericordia.
Cuando hay un corazón servicial, no se está esperando reconocimiento. Ni esperando que le diga, oye, quedó bonito, oye, qué bueno esto, qué bueno lo otro. Cuando hay un corazón dispuesto a servir, eso no le motiva, ese no es su motor. Eso no es lo que lo impulsa a un discípulo a servir de corazón. No es el aplauso, no es el reconocimiento. Amén. No es nada de eso, menos para ser visto. Amén. Un líder y un discípulo que tiene un corazón servicial lo hace para servir, no para ser visto, no para resaltar. Amén. Amén, gloria a Dios. Que si lo hacen, amén, y si no lo hacen, también amén. Gloria al Señor, aleluya. Por eso es importante, amén, que en el discipulado entendamos que el servir a Dios es un privilegio, no es una carga. Porque cuando el servicio se convierte en una carga, cansa. Amén. Pero cuando se hace de corazón, hermano, no importa el cansancio, no importa el estrés, no importa el tiempo, no importa si está lloviendo, si está haciendo sol, no importa nada. Porque en el corazón nace esa motivación espiritual de servir. Le reconozcan o no le reconozcan. Le aplaudan o no le aplaudan. Amén. Lo que le motiva es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando alguien sirve, no con un corazón servicial, sino por imposición de una carga, ese discípulo necesita que se le esté oxigenando con felicitaciones, con reconocimientos, con aplausos. Amén. Que le diga, muy bien trabajo, sigue así. Y hermano, ¿cómo lo estoy haciendo? Amén. Yo se lo aprendí a un pastor, que ese pastor hablaba de estar pescando adulaciones. Y me llamó la atención cuando este pastor dijo, yo me cuido en estar pescando adulaciones. ¿Y estas cuáles son? Decía él. Se termina de predicar el mensaje y empezar a preguntarle, amén, a los hermanos, ¿y cómo le pareció el mensaje? ¿Y cómo le pareció la enseñanza? Es como si al terminar esta clase empezara a preguntarle, hermano, ¿y qué le pareció la clase? ¿Sí le gustó? ¿No le gustó? Este predicador decía, eso es como usted ponerse a pescar adulaciones. No es la motivación correcta. Y las personas se sienten de una u otra manera presionadas para decir, no, buenísimo ese mensaje, ¿cierto? Buenísimo esas clases de discipulado y liderazgo. No, lo máximo. Y entonces esa persona empieza a sentir, ay, qué bueno, voy a seguir. Amén. Eso se llama pescar adulaciones, no hacerlo con un corazón servicial, sino esperando una recompensa. Amén. La palabra de Dios no se equivoca cuando dice, mire, predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Le dijo al profeta, escuchen o dejen de escuchar. Se conviertan o no se conviertan de su mal camino. Cuando hay un corazón servicial en servirle a Dios, deja a un lado ¿cómo lo diríamos? Los resultados. Los deja a un lado. Y le dice, Señor, los resultados de esta labor dependen exclusivamente a ti. Lo que soy yo, voy a preocuparme
y esforzarme en servir de corazón, en disfrutar hacer esto para ti. Amén. No esperando absolutamente nada. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Porque en el mundo secular se ve a ver personas que dicen, oye, venga, le ayudo. Y usted ve que hay gente en un terminal de transportes, en una central de abastos, en algo. Señor, venga, le colaboro, venga, le ayudo. Y usted ve personas muy serviciales. Venga, le ayudo a cargar su maleta. Venga, le ayudo en el aeropuerto, en el terminal, en tanto. Y llegan y con ese entusiasmo le ayudan y le cargan. Y cuando llegan al destino, para la gaseosa. Y usted no puede salir con un par de moneditas. Señor, ese servicio vale tanto. Amén. Amén. ¿Cree usted que hay una aptitud y un corazón servicial? No. Yo te ayudo, pero usted tendrá que beneficiarme a mí con algo. Amén. Entonces, venga, le cargo la maleta. Hermano, venga, le hago esto, venga, le hago lo otro. Pero venga que yo no recibí contraprestación de eso. Y es ahí donde no se tiene un corazón servicial. Amén. Que se hace algo para Dios y esperamos que nos recompensen. No es que ese trabajo, amén, vale tanto. Amén, gloria a Dios. Amén. Por eso a veces cuando las personas se acercan muy amablemente en un terminal de transporte a cargarle una bolsa, a ayudarle a parar un taxi. Bueno, en la ciudad se ve mucho eso. Venga, Señor, le colaboro y le limpio el parabrisas. Amén. Amén. Pero eso no es día gratis. Amén. Eso no, oye, qué bueno. Yo casi ni miraba. Por favor, cualquier cosita es cariño. Entonces su actitud de servicio está enmarcada a recibir una contraprestación. Yo te doy, tú me das. Dentro, amén, de la iglesia no es así. Señor dijo, el que esté más alto tiene que servirle a los otros. Tiene que ser un servidor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Tiene que servirle a otros si quiere ser grande, si quiere ser mayor. Amén. Tener una actitud y un corazón servicial. Amén. Algunos pueden servir en la iglesia con una actitud equivocada para sacar pecho, para sacar cara. Es que yo fui el que hice esto. Es que yo fui el que hice lo otro. Su motivación de servir no era genuina, no era pura. Era buscando una posición, buscando, amén, resaltar por encima de otros. Amén. Cuando hay un corazón servicial, entre más está el corazón, hace todo lo posible por pasar en el anonimato. Amén. Hermano, gracias porque se donó esto, un hermano donó esta bendición. Qué bueno. Pero el que no tiene un corazón servicial, ¿y por qué no me nombraron? Es que tenía que nombrarme a mí, si fui yo el que hice ese esfuerzo. Amén. Entonces la actitud de servicio, amén, genuino, no es para sacar cara, para sacar pecho, para resaltar por encima de otro. Fui yo. Amén. Como cuenta un testimonio el predicador, que un hermano le regaló una camisa muy bonita al pastor, y el pastor ese día, el otro día, el domingo, la trajo. Y empezó a todo el mundo a decirle, mire, esa camisa la compré yo. Y empezó a decirle al otro, esa camisa se la compré yo. Amén.
Si ve la actitud, amén, el hacer un bien al pastor, a la iglesia, amén, pero no es para sacar cara, para sacar pecho. Yo sí hice, no como otros, yo sí tengo la carga, los otros no. Por eso es bueno, amén, ver y tener un corazón servicial genuino. Hay algo importante del servicio que quiero resaltar. El servicio nos mantiene humildes, Amén. sencillos, amén. Nos mantiene, mire, con la cabeza agachada. Entre más Dios le use a usted, más Dios me use a mí. Amén. Tenemos que hacer un servicio de entrega total, porque eso nos va a ayudar, eso nos va a tener, amén, sentir humilde. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Por qué grandes predicadores, a pesar de tanto reconocimiento, de escalar tanto en lo ministerial, en todas las áreas, por qué logran mantenerse? Porque nunca pierden una actitud servicial. No está esperando de que lo atiendan. Si tiene la oportunidad, pues también se atiende. Usted mira el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía su casa allá en Betania donde siempre llegaban y lo atendían. Amén. Está el caso que nos narra la palabra de Dios de Marta y María. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ahí está que Marta y María tenían una pequeña diferencia, porque la una le estaba sirviendo a él por carga, pero la otra estaba ahí deleitándose. Amén. Gloria a Dios. Si él hubiera sido otra persona, no pongamos a nuestro Señor Jesucristo ejemplo, otra persona, amén, que goce de cierto reconocimiento, aprobación, estima en la sociedad cristiana. Y una persona quiera y tiene la actitud incorrecta de servicio, quiere que todo el mundo le sirva. Se incomoda con el que no le sirve y se agrada del que le sirve. Pero miramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: mire, Señor, no tienes cuidado, me toca a mí solo con esta carga, le estoy sirviendo a usted. Y mire, esa otra persona no quiere servirle. Y el Señor le dijo: un momento. Ella ha escogido la mejor parte. Amén. Gloria a Y Dios. no le será quitada. Porque es que el Señor Jesús no vino a esta tierra para que lo sirvieran. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso no se incomodó cuando alguien no estaba sirviéndole en lo material, en beneficiarlo, en darle un alimento, sino que estaba ahí aprendiendo de él. El Señor le dijo: no, eso no le será quitado. Amén. Por eso nosotros, en nuestro corazón servicial, y cada uno de nosotros, en la humildad que nos precede, amén, pues tenemos que no tomar en poco cuando alguien nos sirve o no nos sirve. Amén. Usted es consciente, usted va a la casa de un hermano y el hermano hace atenciones con usted. Amén. Se goza. Pero va a la casa de otro hermano y quizás no tiene las mismas atenciones. Eso no le tiene que molestar en lo absoluto. Porque no se está para que nos sirvan, sino para servir. Gloria a Dios. Mi hermano, en la bendición y el privilegio que Dios me ha concedido de estar al lado de autoridades bajo el cargo del presbiterio, y por estar al lado de ellos durante muchos años, 3 años con uno, 4 años con el otro, alrededor de unos 7 años, y andar para arriba en una iglesia, para otra iglesia, el ser humano se acostumbra a que le sirvan. Yo tengo la experiencia personal,
Porque uno a veces nota que en ciertas partes lo tratan bien, como están sirviéndole a la autoridad y uno por estar ahí también se beneficia de esa bendición y también le sirve. En cierta oportunidad llegamos a un lugar, me reservo los nombres, me reservo las autoridades, y yo no pude ver, amén, el mismo servicio que miraba antes. Y eso me intentó afectar. Entonces me llevaba a reflexionar el Señor, ¿por qué tengo que acostumbrarme a que me sirvan? Y cuando no lo hacen, ¿por qué debo molestarme? Porque si alguien me hace mala cara y no me recibe, no me acepta, ¿por qué eso tiene que molestarme? Si mi actitud es simplemente servir, dar la palabra, amén, Amén, gloria a Dios. de guste o no le guste, gloria a Dios. Y esa experiencia tuve yo que me llevó a reflexionar, a decir, no podemos acostumbrarnos a que siempre nos estén sirviendo, a que nos traigan el plato a la comida. Y también a veces hay que ir, y si se puede, entonces el Señor me enseñó que uno también tiene que ir y hacer la filita normalito como todos los mortales. No importa que ande con la autoridad que sea. Amén. Y eso le enseña a uno, hermano, a tener, mire, agachar la cabeza. Porque es que el servicio nos trae humildad. El ser humano por naturaleza no es humilde. No somos humildes. Eso hay que decirlo claramente. Amén. Solamente a través del servicio logramos doblegarnos. No en que nos sirvan a nosotros, sino nosotros servir a otros. Y eso nos mantiene el ego y el orgullo bajo la planta de los pies. Pero en el momento que anhelemos, en el momento que una persona desee que le atiendan, que le sirvan, entonces quita el pie del ego, del orgullo, y ya sabemos el fin de la historia. Amén. Hermano, el servicio de corazón nos lleva a tener una actitud de humildad. Gloria a Dios. El no ser serviciales de corazón nos lleva a fortalecer el ego y el orgullo en nosotros. Amén. Y aunque el tema no es el tema del ego y del orgullo, realmente está latente en la naturaleza humana de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros podemos decir, yo soy humilde. Amén. Tenemos que doblegarnos y aprender de nuestro Señor Jesucristo, que vino para servir y no para ser servido. Amén. En el discípulo, hablando del servicio, cuando una persona decide aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, decide entrar por la misericordia de Dios, que Dios le rescata del mundo de pecado. Cuando llega a la iglesia, se confronta con esta realidad del servicio. Porque quizás esa es una persona importante, reconocida o de estudio, pero en el momento que entra por la puerta, queda a un lado sus títulos, sus reconocimientos, si es técnico, si es tecnólogo, si tiene una licenciatura, si tiene un título universitario, un posgrado, una maestría, un doctorado. Todo eso queda a un lado. Amén. Y por más reconocimiento que tenga, amén, deja eso a un lado y empieza a servir. He conocido el caso de personas con estudios, también profesionales, como este servidor, pero que llegan a la iglesia y quieren mantener su estatus. Es que yo soy ingeniero, ingeniera, es que yo soy esto, yo soy lo otro.
Y no tienen el corazón, la humildad para agachar la cabeza y servirle a otros. Gloria a Dios, aleluya. El discípulo de verdad sirve de corazón. Deja a un lado los títulos, el reconocimiento, todo. Amén. Casos hay en las iglesias de hombres muy adinerados, muy preparados, amén, en la academia, en la universidad, pero sirven como mujer, sirven en un área y eso produce gozo, produce alegría. Miren, no hay cosa más grande que el servicio nos produce gozo. Yo lo he experimentado. Amén. Poder ayudar a servir a las mesas, no esperando que nos den un plato de comida. Amén. Mire que debo confesarle algo aquí públicamente a todos ustedes y a través de las redes sociales, porque esto sale a través de YouTube y de Facebook. Amén. Pero cuando inicié mi vida cristiana, algunos hermanos me decían doctor, abogado. Y tuve que empezar a poderle decir, hermano, no me haga ese mal. Tráteme de hermano a hermano. Dentro de la iglesia todos somos iguales. Ninguno es más alto que el otro. Gloria a Dios. Amén. Porque la misma congregación se encarga. Es que ese es don fulano. Ese es el profesional tal. Ese es fulano de tal. Amén. Y le dañan la buena aptitud de servicio. Y tuve que decirle a muchos hermanos allá en la ciudad de Arauca, Iglesia Central, a mí no me llame abogado. A mí no me diga doctor, que el único doctor se llama Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese sí es abogado. Amén. Y empezar a hablarle así como fuertecito a algunos hermanos maduros en la vida espiritual. Amén. Porque le hacen un daño. Nos hacen daño. Y con algunos reconocimientos, algunos servicios que Dios me ha permitido servir al lado de hombres, amén, que Dios ha levantado en autoridad. Entonces yo decía, yo necesito hacer algo para que no se me suba. Amén. Entonces cuando llegaba el domingo, después de la escuela dominical, pues se vendían almuerzos en la Iglesia Central de Arauca. Entonces yo me ofrecía para atender a las mesas. Claro, los que atendían en las mesas les daban un plato de sancocho. Amén. Pero yo le decía a la hermana que ya hacía, hermana, yo pago mi almuerzo y déjeme ayudar a servir. No, hermano, tranquilo, usted es para que se siente, déjenos atenderlo. Yo le decía gracias, pero no, yo quiero hacerlo. Aquí tiene mi plato de comida, yo lo pago. Y empezaba a los hermanos a servirles un plato de comida. Hermano, ¿qué quiere? No, que yo quiero un sancocho, que media gallina, que una gallina entera, que para llevar que esto, sí señor, ya un momento. Más limonada, necesita cubiertos. Y eso, hermano, le produce a uno un gozo, una paz. Agarrar el ego, el orgullo a través del servicio y poderlo doblegar. Amén. Que no es fácil. Amén. Doblegarlo. Solo a través del servicio es posible. Amén. Obviamente con la ayuda de Dios. Y lo hacía, hermano, y eso me llenaba de gozo. A veces me dejaban, a veces no me dejaban. Amén. Yo le decía a mi esposa, amor, yo quiero hacer. Y ella sabía, y hoy pues muchos van a saber cuál era el propósito de eso. Los hermanos que ayudaban decían, no, hermano, déjese atender. Y no, tranquilo, déjeme ayudar, que a mí me gusta. Amén. Realmente, dentro del discipulado, una actitud de servicio correcta, no hay títulos ni reconocimiento. Estuve hablando con una persona que se esforzó en estudiar teología y lo logró. Pero su único fin era que cuando le pasaran a predicar, no dijera el hermano tal,
No, con todos ustedes, el teólogo Julano de Tal. Si ve que la aptitud por aprender un conocimiento aún bíblico no era la de servir a otros con el conocimiento de poder entender tantas cosas en la palabra de Dios, sino que lo que buscaba era un reconocimiento, era resaltar por encima de otros. Y es una actitud incorrecta del servicio. Yo le quiero decir algo a ustedes. Amén, hermanos. A manera de consejo. Cuando Dios le motive a hacer algo en pro de su pastor, en pro de la iglesia, hágalo voluntariamente. Si le nace y Dios le coloca, hágalo. Nunca haga nada por presión, por coerción, amén, por imposición. Porque cuando usted sirve de corazón, usted no va a ver si le agradecen, si no le agradecen, si le dan las gracias, si no le dan las gracias. Amén. Va a tener una actitud, amén, desinteresada. En cierta oportunidad, un hombre en Arauca se convirtió. Y esa persona se convirtió, llegó en una condición bastante lamentable en su aspecto físico, demacrado, sin ropa, con muchas limitaciones. Yo me acuerdo que yo lo miré y yo dije, a este hombre le faltan unos zapatos. Yo tengo unos zapatos prácticamente nuevos. Amén. Y se los di. Llegué al culto, lo llevé y le dije, mire, varón, estos zapatos son para usted. Amén. Esa actitud de servicio no duró más de un mes, 2 meses y se descarrió. Se apartó. Pero el enemigo llegaba a decirle, mire, usted le dio un par de zapatos a él y mire que no perseveró en las cosas del evangelio, en las cosas del Señor. Pero en nosotros, amén, está la tranquilidad. Que cuando hacemos un servicio a favor de otro, no es esperando nada a cambio. Yo me decía en mi mente y le decía a alguien, yo sé, Dios es el que recompensa, quizás eso le servirá de juicio para esa persona, porque un día tendrá que presentarse delante de Dios y si no se arrepiente de su mal proceder, le va a decir, mire, usted llegó un día a la iglesia, te di esto, te puse calzado, le puse esto, le puse una bendición y no la aprovechaste. Gloria al Señor. Entonces lo que una persona haga, amén, debe ser de manera, cuando una persona sirve, debe ser de manera desinteresada. Amén, gloria a Dios. Le aproveche o no le aproveche, usted cumple, amén, con su buena intención. Usted cumple con ese sentir que Dios le puso en algo. Dios me puso ese sentir, pero es que a mí no me han dicho nada, es que yo no. No, hermano, usted simplemente hágalo, porque si lo hace de corazón, si sirve de corazón, no va a tener pesares de nada. Amén. De nada. Amén. Cuando alguien hace de corazón, pues vengan los hermanos a este estudio, no vengan, lo seguiremos haciendo. Amén. Amén. Damos a Dios toda la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. 2 de Corintios 1:9. Gloria a Dios. Vamos a pasar al siguiente punto. Un hermano que lo lea, por favor. Amén, gloria a Dios. Segunda de Corintios, no quiere así. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que confiásemos en nosotros mismos y no en Dios que resucita a los muertos. Gloria a Dios. 1:9. Amén. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos Para que confiásemos en nosotros
para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Cuál es el siguiente virtud en el discipulado? No colocar la confianza en la carne. Hablamos del corazón servicial. Ahora pasamos a no colocar la confianza en la carne. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí vemos que el apóstol Pablo está hablando acerca de las aflicciones. Amén. Dios, tuvimos la muerte encima. Estamos prácticamente sentenciados a muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Nos está hablando de una confianza en la carne. Amén. Gloria a Dios. En segunda, gloria a Dios, en Romanos 7:18, para complementar esta cita. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí nos está hablando acerca de la carne, de lo que es terrenal, de lo mundano. Amén. A veces, cuando se habla de mundanalidad, nosotros lo referimos a otras cosas. Amén. No, esa persona anda en mundanalidad. Pero aquí nos habla acerca de la carne, de poner la confianza en sí mismo. Amén. Y Dios dice, no, para que confiemos más bien en Dios, que es el que resucita de los muertos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, mire, estamos sentenciados a muerte. Las aflicciones innumerables. Por poco y nos matan, estábamos, mejor dicho, que hacían y deshacían con nosotros. Pero eso era para que no confiáramos en nuestra propia carne, sino que confiáramos en Dios, que aún resucita a los muertos. Amén, aleluya. Miren la confianza que aquí habla el apóstol. Estaban aún sentenciados, pero que Dios podía resucitarle. Amén. Amén. Mire, el tener la confianza en la carne se relaciona mucho con la mundanalidad. Amén. Y es vivir una vida sin necesidad de Dios. Esa es mundanalidad. Esa es la definición de mundanalidad. O una de las tantas. Vivir una vida sin necesidad de Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol, amén, es que no nos confiemos en nosotros mismos. Que el apóstol no colocara su confianza en la carne, sino que depositaba su confianza en Dios, que aún así podía resucitar a los muertos. ¿Cómo es vivir sin tener una necesidad de Dios? Hablándolo acerca del discipulado y del discípulo. Cuando un discípulo dice, yo no necesito encomendarme a Dios para salir a hacer una labor. Eso es confiar en su carne. Eso es confiar, amén, en sí mismo y pretender no necesitar de Dios. O sea, basar la confianza en el mundo, en lo que le rodea y no en Dios. Cuando alguien toma una decisión
sin consultarle a Dios. Está diciendo, yo puedo tomar, está diciendo ese discípulo, yo puedo tomar mis propias decisiones y no necesito de Dios. Porque está basando su confianza en sí mismo, en su propia carne, en su propia carnalidad. Amén. En otras palabras, ese discípulo, si lo podemos llamar así, dice, yo hago lo que a mí me place. ¿Ah? Está dejando a un lado la dependencia de Dios para confiar en sí mismo, en su propia carne, en lo que le rodea, en su mundo. Por eso el buen discípulo, gloria a Dios, no pone su confianza en la carne, sino en Dios. Amén, gloria a Dios. Cualquier proyecto, primero ora a Dios. Amén. Primero busca la dirección de Dios. Amén. Confiar en la carne es basado en la experiencia, en el conocimiento humano para guiar nuestra propia vida. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mire, poner la confianza en sí mismo es equivalente a decir, yo gobierno mi propia vida y que nadie venga a decirme lo que debo de hacer. Y eso es muy contradictorio, porque el discípulo es uno que está aprendiendo. El discípulo es uno, gloria a Dios, que está sujeto, gloria a Dios. Es uno que pone la confianza en su maestro. ¿Y cuál es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Él es nuestro maestro. Pero cuando hay un discípulo que dice, yo voy a hacer lo que bien me parezca. Amén. Pone una dependencia en su propia vida y no en Dios. Gloria a Dios. Mire, confiar en la carne es confiar en las capacidades humanas. Amén. Gloria a Dios. Confiar en los dones, en el talento, en una habilidad aprendida. Si lo hablamos más claro, un músico aprende a tocar un instrumento. Dice, yo no necesito ensayar, yo no necesito pedirle la dirección a Dios a cuáles son los cánticos espirituales que Dios quiere que se toquen para este día. Amén. Aleluya. Sino que como se basa en su propia carne, su confianza está basado en la carnalidad, en el conocimiento o en una habilidad. Eso canto tal, tal y tal. Eso ya. Pero cuando hay un discípulo que pone su confianza en Dios, entonces dice, Señor, tú me has dado este talento, tú me has dado esta virtud. Dígame cuál es el himno espiritual que mi hermano va a llegar a conectar contigo. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque himnos espirituales hay muchos, pero hay unos específicos donde cada persona puede tener una conexión espiritual más profunda. Amén, amén, gloria. Pero cuando hay un discípulo que dice, no, yo hago lo que a mí me parece, yo lo hago a mi manera, no busco la dirección de Dios, entonces ese músico o ese cantante, mejor, canta lo que él cree o considera sin buscar la dependencia de Dios. Amén. Y ni qué hablar de los predicadores. Amén. Cuando un predicador dice, bueno, tenemos cierta habilidad aprendida, un don, un talento. Amén.
y pone su confianza en la carne, en su experiencia, en su conocimiento o en sus estudios, en la carne, pues no va a preparar un mensaje, va a salir con cualquier cosa. Y aunque dé un mensaje que tenga una enseñanza, no va a llegar a una necesidad real. No va a haber una palabra específica. Amén. Por eso es de tener mucho cuidado, amén, de no poner la confianza en la carne, en nosotros mismos, en nuestras habilidades, amén. Uno que predicar, Dios mío, Señor, ¿y qué debo predicar? Y esa es la dependencia de un discípulo, amén. Porque a través de los años uno puede tomar una porción de la palabra de Dios. Y si hay pastores, predicadores que me están oyendo en esta hora, sabe que puede tomar un versículo de la Biblia y enseñarlo, amén, y hacer un extracto. Pero el discípulo verdadero, fiel, no es el que pone en un conocimiento, dígame dónde le predico. No, es donde Dios le dice dónde debe predicar, qué es lo que debe enseñar. Amén. Es una dependencia absoluta de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es confiar en Dios y no en la carne. Pero cuando hay un líder, cuando hay un pastor, cuando hay alguien que pone su confianza, eso, no, con cualquier cosita de eso. No, como es un grupo pequeño, como son hermanitos de esa, entonces con este mensajito basta. Error. Eso es poner la confianza en la carne. Amén. En las propias habilidades y no en Dios. Amén. ¿Qué es poner la confianza en la carne? Un discípulo verdadero no busca tener amistad con el mundo, con la carne. Amén. Un verdadero discípulo no utiliza estrategias carnales, mundanas. Amén. En la parte ministerial, en la parte del liderazgo, dentro de la misma congregación. ¿Cuáles son esas estrategias carnales, humanas, mundanas? Que quizás alguien en el mundo quiera hacerla dentro de la iglesia, hablando de la membresía, hablando del liderazgo. Cuando las personas ponen la confianza en sí mismo, en su carne, suele poner la confianza también en el hombre. Amén. Entonces utiliza una estrategia, me voy a hacer amigo de fulano de tal, para que esa relación de amistad me trae un beneficio a futuro. Y lo cultivo. Eso es una estrategia carnal, mundana, del mundo. Allá afuera en las grandes empresas, en el gremio que sea, pues siempre tienden a utilizar una estrategia carnal para ir escalando peldaños en una organización, en una asociación. Amén. Y busca utilizando herramientas basadas en confianza de sí mismo y en confianza de que otro me ayude a mí. Yo te ayudo, tú me ayudas. Eso dentro de la iglesia, eso no funciona. Amén. A lo menos dentro de la congregación la cual estamos bajo esta cobertura. Eso no está muy bien visto. Quizás en el mundo sea algo normal, porque es una estrategia mundanal, carnal. Pero dentro de la iglesia no debe ser así. El Señor dice, si alguien quiere ser grande, sea el más pequeño. Amén.
automáticamente está refutando, gloria a Dios, los métodos humanos y carnales. ¿Qué pasa allá afuera en el mundo? ¿Alguien quiere el puesto de otro? Y entonces empieza a generar un mal ambiente de chismes. Amén. A malinformar a esa persona con el jefe. A tratar de buscarle y moverle. Amén. La silla, la butaca, el cajón. Bueno, ustedes conocen a qué me refiero. Buscar la manera como sacar a esa persona para colocarse ellos. Eso es una estrategia carnal, mundana, diabólica, que dentro de la congregación, amén, no está bien. Ponemos nuestra confianza en Dios, que Él es el que hace, el que quita, el que pone. Amén. Dentro del liderazgo y dentro del discipulado, gloria a Dios, no puede haber alguien tratando de utilizar métodos carnales, humanos, para sacar un líder y que él se meta y que sea ese y el otro. No, eso no está bien. Para favorecer a un líder y no al otro, eso no está bien dentro de la iglesia. Amén. Porque eso es utilizar estrategias carnales de confianza en sí mismo, de confianza en otro y no en Dios. Amén. Y sabemos que el que levanta se llama Dios. Amén. Amén. Y el que Dios levanta, así alguien se enoje, no le guste, va para arriba. Amén. Amén. También cuando Dios toma y baja, no hay nada que hacer. No vale influencias humanas, no vale métodos humanos, carnales. Es tan triste cuando alguien quiere mantener una posición o un lugar de privilegio, un liderazgo, algo. Amén. Con estrategias carnales, humanas. No está bien dentro de la iglesia. El discípulo es aquel que tiene un corazón sensible, humilde. Su maestro le dice, venga para acá, amén. Venga para acá, amén. Ahora venga para acá, amén. Alabado Dios, aleluya. Pero no utiliza, gloria a Dios, métodos humanos para escalar, para ser promovido. Amén. Ni menos para estancarse en un lugar. Eso es triste. Amén. Que pase allá afuera en el mundo. Amén. Es el mundo. Amén. Pero dentro de la iglesia no debe ser así. Amén. Es Dios el soberano. Nuestra confianza está en Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, un líder, y permítame decir, un pastor o un predicador, porque no solamente le estoy hablando a ustedes que están aquí presentes, sino a través de las redes sociales. Un líder, un pastor que entiende este principio de confiar en Dios y no en su propia carne, no en sus habilidades, no en sus relaciones públicas. Amén. Que entiende esto, gloria a Dios, nunca usará métodos mundanos para escalar o para ser promovido. Amén. Sabe que el que da el reconocimiento se llama Dios. Amén. Y que esa persona no debe hacer absolutamente nada. Dios en su momento lo hará. Amén. Pero a veces se ve, hermano, personas que utilizan basado en una confianza en sí mismo, en la carne, en querer ser notado, ser visto, ser resaltado, porque buscan algo. Y su confianza no estaría en Dios, sino en sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Un discípulo que no está basado en la carne sino en Dios, no buscará llamar la atención, ni lo hará con ese propósito. El discípulo o líder o pastor no se autoproclamará,
ni se promocionará, ni buscará autoinvitaciones, ni buscará conexiones, como usted lo quiera llamar. Porque su confianza está en Dios, no en los hombres, no en la amistad que tenga con un pastor, con un presbítero, con un oficial. No buscará absolutamente nada, dejará todo y confiará en Dios. Amén. Es tan maluco. Yo ya he tenido la experiencia de algunos predicadores. Hermano, yo quiero irle a visitar, es que ando, que mire que una situación, que lo otro. Y Dios no le ha puesto a uno el sentir de que así sea. Perdóneme por decir esto al aire, pero las cosas hay que decirlas y para eso estamos aquí, para aprender. Amén. Dicen, ay, colóquenme a mí a predicar, colóquenme a mí a hacer esto. Ay, ahora vamos a hacer esto. Ay, conmigo. Ay, venga, ayúdenme que para que sea yo. Santo es el Señor, aleluya. Amén. Eso pasa afuera, en la empresa, en el trabajo. Vamos a promover a alguien. Ay, venga, ayúdenme. ¿Cuántos votos se necesitan? ¿Con quién hay que hablar para que me den ese contrato, para que me den eso, para que me hagan lo otro? Para ser yo el beneficiario. Gloria a Dios. Son métodos carnales. Amén. No buscará, no se promocionará, no buscará autoinvitaciones. El discípulo entrará por las puertas que Dios nos abra. Amén, gloria a Dios. Amén. No por las que el mismo discípulo quiera entrar de manera forzada. Amén. El discípulo realmente entrará por las puertas que Dios le abra y no la que él mismo o un familiar o un amigo le abra. Amén. Ya enfocado en el tema ministerial, en el tema del liderazgo. Eso no es por familia. Amén. No es que porque es el hijo del pastor, la hija del pastor. Amén. No es porque tiene conexiones o relaciones. No, hermano, dentro de la iglesia no debe ser así. Y no debe ser así. Amén. Dios sabrá, Dios obrará. Amén. No escatimamos que algún familiar cercano a la familia del pastor, hijo o hija, tenga algún tipo de liderazgo. Pero no se puede mantener ni perpetuar o utilizar, amén, la afinidad familiar consanguíneo, amén, para estar por encima de otros. Porque eso es confiar en la carne y no confiar en Dios. Realmente. Cuidémonos, hermano, de usar estrategias carnales, mundanas, para nuestro propio beneficio. Yo le hablo hoy a los líderes, guardémonos de utilizar eso. Esos métodos funcionan allá, pero no dentro de la iglesia. Porque Dios no se agrada de esas cosas. Amén. Cuidémonos, basemos nuestra confianza en Dios, no en nuestras habilidades, no en nada humano, ni familiar, ni nada. Basemos nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, ya se nos cumplió, amén, la hora de esta clase de discipulado y liderazgo. Para los que están tomando apuntes, el próximo sábado continuaremos con el punto, no tiene un espíritu independiente, hablando del discípulo, no tiene un espíritu independiente. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, amén. Esperemos de que esto sea de edificación para cada uno de nosotros. Le damos a Dios toda la gloria,